La contradicción explotaba en antagonismo de exterminio por la disputa de los distintos niveles de alimentación, batallas a muerte por el acceso a los árboles frutales, a las higueras y otros. Grupos de primates y monos expulsados por los grupos más fuertes como gorilas gigantes y similares a los espacios abiertos eran arrasados por los carnívoros hambrientos. Pero el desecamiento de la selva africana no era homogéneo. Las lluvias monzónicas habían creado cuencas de ríos que desembocaban en el Mediterráneo o el Atlántico o en grandes lagos en la antigua cuenca del mar interior en los actuales territorios de Nigeria, el Chad y Libia. El actual lago del Chad es un residuo de esos grandes lagos. La lenta desecación creó amplias áreas de marismas, pantanos y manglares. Grupos de primates expulsados de los bosques a la planicie abierta no tuvieron otra alternativa que refugiarse en los pantanos. De la recolección de frutos se pasó a la recolección de caracoles, crustáceos, peces diversos. Acosados en los bosques por los gorilas, cazados como presas por los carnívoros en las planicies y en los pantanos por los cocodrilos y serpientes constrictoras, estos primates, unidos por el espanto, se desplazaban alternativamente buscando alimento y refugio desde los bosques a la planicie, los pantanos, ríos y nuevamente a los bosques. En algún momento, un pequeño grupo de primates descubrió un ambiente, un ámbito, un espacio acuático y semiacuático donde podían adoptar una forma que les permitiera escapar del acoso y la agresión de los primates poderosos, donde los depredadores carnívoros no los pudieran alcanzar y sobrevivir precariamente, pendiendo de un hilo, al filo de la extinción. Si hubieran fracasado, los homínidos nunca hubieran existido y tampoco los humanos, pero de alguna forma sobrevivieron. Mientras otros primates se desplazaban siguiendo el repliegue de las selvas húmedas y otros se extinguían por hambre, enfermedades o por los depredadores, un pequeño grupo de primates se aisló en su refugio acuático. Este aislamiento es una de las condiciones fundamentales para que la herencia de los cambios evolutivos de adaptación al medio acuático durante un largo periodo de tiempo que los comenzó a diferenciar de otros primates. Estos desplazamientos en el ambiente acuático se realizaban en cerrados grupos de autoprotección. La estructura jerárquica, la acción coordinada del grupo bajo un liderazgo tiránico y la necesaria comunicación sonora se desarrollaron en esta etapa. Con el avance de la pérdida de los bosques, nuestros antepasados no encontraron otra alternativa que adentrarse en los pantanos, ríos, lagunas y lagos para buscar seguridad y alimento. Y al hacerlo, involuntariamente agregaron la circunstancia que los obligó al bipedismo. En el agua, los primates no podían mantener la posición cuadrumana. Simplemente, para poder respirar y después comer lo recolectado, estuvieron obligados a erigirse en dos patas. Semisumergidos en el agua, el peso del cuerpo desciende al mínimo y cuando se flota es cero. En esas condiciones la posición bípeda puede sostenerse por largos periodos de tiempo. Cuando la profundidad les impedía pararse, tenían que flotar y nadar. Para buscar alimentos en el agua aprendieron a bucear, desarrollar el control voluntario de la respiración y provocando modificaciones en la garganta que posteriormente permitiría el lenguaje, el canto. La alimentación en base a frutos acuáticos, caracoles, almejas, peces diversos, modificaron paulatinamente el sistema digestivo de frutos arbóreos a omnívoro, creando las condiciones para convertirse ya en las sabanas en carnicero. Es a partir de esta situación que se inicia el proceso dominó de remodelación de toda la estructura corporal y biológica del primate arbóreo. Se inició el proceso de adaptación al agua, adquiriendo paulatinamente características biológicas de los marinos acuáticos que detectaron y señalaron sucesivamente Jones Madera, Alistair Hardy, Desmond Morris y Elaine Morgan durante las últimas décadas.
En la cuenca del lago Chad, en Centroáfrica, se ha encontrado el cráneo homínido más antiguo de entre 6 a 7 millones de años de antigüedad. El estudio demuestra que el agujero magno del cráneo estaba bastante desplazado, pero sin llegar a los 90 grados, y que los arcos de los ojos estaban adecuados para una visión horizontal, lo que demostraba que el cráneo perteneció a un homínido bípedo. Los colmillos cánidos que en los gorilas, mandriles y chimpancés son muy grandes para establecer por la violencia y la amenaza a la jerarquía social, en este cráneo homínido son pequeños, casi como nuestros colmillos actuales. Ello es demostrativo que la jerarquía era ritualmente respetada y aceptada y que la cooperación social ya era dominante y necesaria para sobrevivir, y la amenaza o agresión al interior del grupo era mínima. Pero diversas especies de mamíferos terrestres desarrollaron la evolución de adaptación al agua, como las ballenas y los delfines. ¿Por qué el homínido no se desarrolló hasta ser un mamífero acuático más? Simplemente porque el proceso evolutivo de adaptación al agua se interrumpió por el avance de la desertificación de las selvas africanas. Se fueron secando pantanos, ríos, lagunas y lagos de toda la región de Libia, el Chad y Nigeria. La investigación geológica demuestra que el Sahara ya era un creciente desierto de arena hace 3 millones de años. Desierto que con los cambios climáticos se humedecía periódicamente. La progresiva sequía los empujó evidentemente contra su voluntad nuevamente a los menguados bosques restantes y a las planicies. Los descendientes del pequeño grupo de primates que se refugiaron en el agua nuevamente enfrentaron una crítica situación de sobrevivencia, obligados a nuevas migraciones, pero esta vez ya como primates bípedos, como homínidos. Aún llevamos una fuerte identificación con el agua, tan fuerte que a la primera oportunidad regresamos al agua, ya sean en ríos, lagunas, piscinas, lagos o playas de mar, con evidente alegría y placer. Este primate híbrido semiacuático lampiño se desplaza bípedo pesadamente al inicio, incapaz por las nuevas proporciones de su cuerpo de recurrir al desplazamiento cuadrumano, obligado a readecuar su cuerpo vertical de desplazamiento bípedo a las largas caminatas y al necesario trote, inició una nueva fase dolorosa de fortalecer sus huesos y musculatura, fortaleciendo la columna vertebral y las piernas que ahora, que soportan todo el peso del cuerpo, sin tener el auxilio aliviador del agua. Tienen que fortalecer y modificar su pie, su dedo oponible y prensil por un pie de pulgar guía para la caminata y trote. En el Valle del Rift, en Etiopía, en 1994 se encontró un esqueleto parcial fosilizado de un homínido hembra de 4.5 a 4.8 millones de años de antigüedad, bípedo, de largos brazos, con unos pies no adaptados a largas caminatas y trote, ya que aún conservaba un incómodo dedo oponible y prensil. Físicamente muy similar al humano actual, pero con un cráneo de simio con una capacidad de 500 mililitros de cerebro, similar al de un chimpancé, la tercera parte del tamaño del cerebro humano. La nombraron Ardipithecus, que en lengua afar etíope significa mono de tierra, mundialmente conocida como Ardi. Pero en las ilustraciones a Ardi la presentan como una hembra peluda semejante a un chimpancé, y eso es un error. Después de alrededor de 3 millones de años de vida acuática y semiacuática, Ardi era lampiña, de larga cabellera, cabeza de simio, largos brazos, piernas largas y pie prensil. Estos homínidos se desplazaban en grupos cerrados, con vínculos de sangre, con jerarquía tiránica, por la alimentación, la recolección, la caza, con la fuerza colectiva coordinada con un solo propósito eficiente de sobrevivir. Presionados por las especies carnívoras, se desplazaron hacia el este, al valle del Nilo y más allá. Se adentraron al gran valle del Rift, buscando la protección de sus diversos valles volcánicos.
orillaban los ríos, lagos, lagunas, deltas, playas, marisqueando, pescando, cazando. En el Valle del Rift se han encontrado las primeras herramientas paleolíticas creadas por los homínidos, el hacha de piedra. Extraordinaria creación, producto directo de la experiencia de romper con piedras de canto rodado de los ríos y playas nueces, mariscos, descargar esqueletos de herbívoros y de extraer el tuétano de los huesos. Con la creación de las herramientas para la alimentación y su reutilización como arma, se crea la diferencia que estabiliza la evolución de los homínidos y se inicia un complejo proceso de cerebración que dará al final al humano actual. Aprendiendo a utilizar la fuerza del grupo numeroso y las herramientas armas, primero para defenderse y luego para competir con depredadores carniceros por las presas de las nuevas especies herbívoras que poblaron la sabana, los homínidos comenzaron a conquistar sus propios territorios. Transcurrió 1 millón de años y las huellas de la Etoli en el Valle del Rift y el esqueleto de Lucy demuestran que ya estaban adecuados completamente al caminar y trotar, que el dedo mayor de los pies, el pulgar, se había alineado para el impulso de la caminata y el trote maratónico. Ellos eran los Australopithecus, que se desplazaron en grupos numerosos con herramientas y armas paleolíticas por toda la costa oriental hasta el cono sur africano. Lucy no era la joven homínida peluda como un chimpancé como la Royal Society presenta en sus ilustraciones. Como todos los Australopithecus, Lucy era lampiña, de larga cabellera, con una figura semejante a nuestras jóvenes contemporáneas, pero con una cabeza y un rostro, aunque lampiño, semejante a un primate. Lucy, después de 1 millón de años, aún mantenía la misma capacidad cerebral de Ardi, o sea, 500 mililitros de cerebro. El desarrollo de las habilidades manuales, como el crecimiento del cerebro y el cráneo, el afinamiento del rostro, vendría después. La violencia de las fuerzas naturales ha amenazado incesantemente a los homínidos, pasando por varias fases de extinción. En la etapa posacuática de los homínidos se desarrolló el Australopithecus. De los Australopithecus evolucionaron alrededor de 20 especies de homínidos en los últimos 3 millones de años que se expandieron y se enfrentaron a cambios climáticos, geológicos, volcánicos, hambrunas y enfermedades. Al final de este particular proceso evolutivo, todas se extinguieron, excepto una, nosotros. Pero esa es otra historia.